Bien, vamos a continuar con el tema de rigging. De alguna manera sabemos algunos conceptos, ya sabemos vincular objetos, crear objetos dummies, points, etcétera. Vamos ahora a hacer el ejercicio de crear el rigueo de un personaje. Vamos a empezar con lo que es la pierna. Voy a seleccionar, en esta escena tengo un modelo muy básico, no tiene detalles, prácticamente no tiene rostro, es simplemente un modelo humano, masculino, que nos va a permitir crear un rigging, tener una piel en la cual hacer el skinning y todo el proceso general. Para poder trabajar con él, vamos a darle clic derecho, nos vamos a ir a sus propiedades, vamos a asegurarnos que no haya la palomita en Show Frozen in Gray, que no nos esté mostrando en gris los objetos congelados. Le vamos a dar clic en Freeze para que esté congelado, pero además vamos a ponerle la propiedad See Through, ¿sí? Para además ver a través del objeto. Le vamos a dar OK y entonces nuestro objeto se vuelve gris, pero de alguna manera porque es transparente, ¿sale? Con Alt W voy a maximizar mi vista y entonces me voy a ir a creación. Recuerden que aquí este objeto ya está el tamaño correcto, mide más o menos 1,80 m. Ya estamos en escala, centímetros y demás, que es algo importante. Entonces nos vamos a creación. En las subcategorías, recuerden que al final tenemos la categoría sistemas y ahí tenemos la subcategoría de objetos bones, ¿sí? Entonces vamos a comenzar a crear los huesos. Recuerden que tenemos en los parámetros del hueso, tenemos el ancho y la profundidad del hueso, el taper igual, lo podemos cambiar desde ahorita o ya después cuando hayamos creado nuestros objetos, podemos modificarlo. Voy a buscar una zona que más o menos sería el inicio del fémur, ¿sí? Que de alguna manera es un punto en la cadera. Aquí hay un poco a veces que saber un poco de anatomía, ¿no? Pero bueno, tampoco es así como que absolutamente necesario. Creo después la rodilla y en este caso voy a terminar donde sería el talón. Ah, aquí tenemos un problemita. Teníamos predeterminado que nos pusiera ya de una vez un solver, un spline solver. Entonces realmente esto lo voy a borrar. Voy a eliminar mis huesos. Y les explico rápido. En donde dice IK Chain Assignment, yo le había puesto que quería un spline IK solver. Esto normalmente viene desactivado. Hay que quitarle el Assign to Children y también el Assign to Root para que entonces no haya todavía ninguna solución de aquí. Posteriormente vamos a trabajar con eso, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo selecciono más o menos el punto donde estaría la cadera, sigo con el punto donde estaría la rodilla y voy a terminar en donde sería más o menos eh, no el talón, sino el tobillo, ¿sí? Entonces, ahí está, tenemos nuestro hueso, ahí empieza cadera, todo esto es el fémur, ahí sería la rodilla, y terminaríamos aquí, ¿sí? Recuerden que si queremos hacer modificaciones en los huesos, nos podemos ir a usar el Bone Tools. Nos vamos a Animation, Bone Tools. Podemos ponernos en el modo de editar huesos y entonces yo puedo reubicar mis huesos. Voy a suponer que esto no me haya gustado del todo. Yo lo quiero un poco más para acá. Este, no sé, un poco más para abajo. Sí, recuerden que podemos hacer la N cantidad de modificaciones en nuestros huesos. También podemos darles color, eso ya lo habíamos visto, ¿no? Selecciono todos mis huesos dándole clic, doble clic al hueso principal, al hueso padre, y toda la cadena de huesos se va a seleccionar. Y puedo inclusive aplicar gradientes. Yo puedo decir que el start color sea, por ejemplo, un azul muy oscuro y que el color final sea un azul bajito. Y le doy aplicar gradiente y entonces de alguna manera mis objetos ya tienen un color. ¿Sale? Bien. Luego vamos a crear lo que sería los huesos del pie. Me voy a Bones. Aquí sí voy a cambiar un poquito el tamaño. De alguna manera no quiero que sean del mismo grosor con los que ya viene la pierna. Aunque insisto, después se lo podría volver a cambiar, pero ahorita no quiero que sea tan grueso. Y se lo voy a poner, no sé, 4 por 4 centímetros. Recuerden que si mi mouse le doy clic cercano a uno de los huesos de una cadena que ya existe, voy a hacer que mi nueva cadena de huesos sea hija de esa cadena anterior y que además coincida perfectamente con el pivote, ¿sí? Entonces aquí voy a dar clic para entonces a partir de ahí empezar a crear mi hueso de lo que sería el pie. Más o menos por aquí quiero que termine
ese huesito y acá terminamos en donde será el límite de los dedos. ¿Sale? Siempre que damos clic derecho, recuerden que se hace el end bone, ¿sí? El huesito final, ese nunca nos escapamos de tenerlo, ¿sí? Y bueno, le voy a dar también color a esos objetos. Voy a pausar un poco el video para no tardarnos mucho. Bien, ya les di color. Fue el mismo proceso, de alguna manera ya no tengo que repetirlo. Bien, ¿qué sigue ahorita? Podemos empezar a modificar un poco la forma de nuestros huesos. En realidad esa es una cosa que sería interesante de hacer. Recuerden que los huesos, me voy a regresar a la vista lateral, los huesos no tienen que ser exactamente de la misma forma que la piel, pero de alguna manera nos ayuda un poco visualmente a entender cuál hueso es de cuál parte del cuerpo, pero también cuando hagamos el proceso de skinning, los envelopes, que son como un radio de selección que abarca una cierta cantidad de vértices de la malla para luego poder mover la malla, ese sí tiene que ver los envelopes un poco con el tamaño del hueso. Entonces sí nos viene bien de pronto modificarlos. Por ejemplo, el hueso del fémur yo pudiera hacerlo pues un poco más grande, ¿sí? Tal vez de 11 por no sé, 14 centímetros. Puedo modificar su taper, ¿sí? También podemos ponerle a los huesos, ponerle por ejemplo un modificador Edit Mesh o Edit Poly. Es algo interesante porque entonces no nos modifica el hecho de que sigan funcionando como huesos, pero podemos hacerle cambios estéticos a este hueso, ¿no? Entonces yo podría por ejemplo seleccionar un Edit Poly y puedo por ejemplo aquí seleccionar, no sé, los ejes, estos ejes, conectarlos con dos segmentos para entonces tratar de hacer lo que sería la forma un poco más real de lo que sería la forma de la pierna. Insisto, esto es no obligatorio, de pronto termina siendo de cada quien, si es que lo quieren hacer. Pero, insisto, sí termina ayudando al final, sí termina ayudando cuando hacemos el proceso del skin. Modificar un poco el tamaño de nuestros huesos, ¿cierto? Y puedo ir también a la vista frontal y modificar un poco los huesos también en esta vista. Igual, voy a seleccionarlos. Aquí, por ejemplo, ya hemos mencionado una regla de oro en el rigging, que es nunca escalar los huesos. Pero un punto en el que sí se permite de alguna manera, que es cuando escalamos los objetos, pero en su modo de subselección, por ejemplo, escalar eh, polígonos, ejes, vértices, eso sí se permite, porque de alguna manera la malla sigue siendo la misma, ¿no? Lo que no se puede hacer es que si estoy fuera de una subselección de, de elementos de un objeto, o sea que yo por ejemplo aquí ya me salí de mi subselección de vértices, yo quisiera escalar, eso sí no se puede. Acuérdense que jamás hay que escalar objetos huesos, ¿no? Eso está, considérenlo prohibido, ¿no? Y bueno, voy a seleccionar por ejemplo también mis huesos del pie. Les voy a quitar tal vez el taper. Acá está el taper. Cero taper. Que acuérdense que es esta especie como de conizado. Les voy a poner side fins, que son estas como aletas. Esto sí, pues, prácticamente es estético, ¿no? Esto ya habíamos comentado, que no implica nada en particular en cuestión de funcionamiento, pero recuerden que de alguna manera modificar nuestros objetos a veces para que sean más entendibles de que esto es un pie, que esto es un talón, que esto es un fémur, etcétera, nos ayuda sobre todo cuando ya estamos haciendo procesos de animación, ¿sí? Pues voy a suponer que aquí ya tengo la forma del pie que yo necesito. Ay, abrí, ok. Bien, me regreso a la vista lateral y entonces ya puedo empezar a hacer un poco el rigueo. Ahí estoy, ya. Aquí voy a esconder temporalmente la malla del objeto, ya no la necesito, por lo menos por ahorita, realmente no la necesito. Entonces nos vamos a ir a Display y le vamos a dar clic en la sección de Hide, en el Rollout de Hide, le vamos a dar clic en donde dice Hide Frozen Objects.
para que entonces los objetos que están congelados me los esconda y entonces me permite tener mi objeto ya visible perfectamente, ¿sí? Em, Voy a entonces hacer la primera solución de rigging. Voy a crear un IK Solver, seleccionando el primer hueso de la pierna, nos vamos a ir a Animation, IK Solvers, HI Solver. Recuerden que tenemos dos principales, digo, también tenemos el IK Limb y el Spline IK, esos no los hemos visto todavía, pero el primero significa History Independent, ¿sí? Independiente de la historia. Y el otro es History Dependent, dependiente, perdón, del historial o de la historia. Todo mundo usa el History Independent. ¿Por qué? Porque el que es dependiente del historial, cada que tú mueves un Nike Goal de ese tipo de solución de aquí, tiene que de alguna manera estudiar todo el movimiento que ha tenido en cada uno de los frames la animación, ¿sí? Desde ese punto hacia atrás. Eso es obviamente muy tardado, ¿sí? Tiene mucho, mucho que estudiar hacia atrás. Imagínense una animación de 5 minutos. Bueno, cada que haces tú un nuevo movimiento, tiene que estudiar todo lo que hay atrás para hacer como un historial. Y los movimientos nuevos, de alguna manera, los va tratando de resolver dependiendo de lo que ha habido antes. Eso es muy tardado. Eso tal vez se necesita cuando hagan una animación de un objeto demasiado complejo, de un rigging que tiene que ser muy perfecto y que son movimientos muy complejos, ¿sí? En el caso del 99.99% de las animaciones, con un HI Solver es suficiente porque es independiente del historial y entonces no le interesa la posición que lo ponga uno en cada vez, puesto que no tiene que estar revisando todo lo que hay anteriormente, ¿no? Entonces ponemos un HI Solver y le vamos a dar clic, se hace una línea punteada, una rubber band, y le vamos a dar clic en el que es el último hueso de la pierna, que ahorita está representado por este end bone, que pareciera ser una especie de talón, ¿sale? Eso lo que va a hacer es que esta pierna pues ya va a funcionar como tal, ¿sí? Si yo muevo ese Aiki Go, funciona perfectamente. Si yo muevo también mi pierna, funciona perfectamente, sí, desde el fémur. Ahora, este Aiki Goal es un subobjeto, ¿eh? La cruz es el Aiki Goal, que es parte de todo un objeto que se llama Aiki Chain. Podemos hacerle cambios, por ejemplo, en las propiedades, en donde dice Aiki Display Options, hay una opción que dice Go Display, y ahí podemos, por ejemplo, hacer más pequeño el tamaño de la crucecita, ¿sí? A veces salen de plano demasiado grandes, entonces lo podemos hacer más pequeño. Y bueno, hay varias opciones, no me voy a detener de pronto en esto porque es demasiado grande. Y vamos a seguir con el rigueo, ¿no? De alguna manera esto ya funciona, pero el pie sigue sin moverse como debería, ¿no? El pie sigue como pegado y no tiene rigueo todavía. Entonces ahora voy a seleccionar el primer hueso del pie, me voy a Animation, HI Solver, y le voy a dar clic, pero en el segundo hueso del pie. Me va a crear otro HI Go, ¿sí? Voy a hacer lo mismo, pero ahora con el segundo hueso del pie, el que representaría los dedos de alguna manera. Animation, HI Solvers, HI Solver, y le damos clic en el End Bone, ¿sale? Vamos a terminar teniendo tres Aikigo, ¿sí? Cada uno modifica de manera diferente al pie y entonces nos permite pues hacer diversas modificaciones, ¿sale? Entonces vamos a empezar a trabajar con estos objetos. Algo importante que tendríamos que hacer de una vez ahorita sería ya ponerle nombres a nuestros objetos. Recuerden que luego se hace un verdadero problema, ¿no? No tener nombres de objetos. Entonces vamos poniendo de una vez. Este se va a llamar fémur, tibia. Voy a pausar el video hasta que tenga prácticamente todos los nombres. Bien, ya le puse todos los nombres a los objetos y aquí hay algo importante también. Recuerden que hay que nombrar los objetos de manera coherente, ¿no? Por ejemplo, todos estos objetos van a ser parte de mi pierna derecha, de manera que a todos les he puesto primero una D, luego un guión bajo y luego el nombre del objeto, ¿sí? Esto es una forma de luego diferenciar que todos los objetos que empiezan con una D son parte de la parte
o son, sí, parte de la parte derecha del cuerpo, aunque se oiga como pleonasmo. Em, y entonces cada objeto, por ejemplo, este es D-pie, este es D-dedos, y cada objeto tiene un nombre coherente que entonces no se me va a olvidar o no voy a confundir porque ya tiene nombres que corresponden con lo que hace y corresponden con la parte del cuerpo que le toca, ¿no? Bien, ¿qué vamos a hacer ahorita? Podemos hacer un rigging muy básico para trabajar manualmente con un montón de dummies, ¿sí? Eso un poco ya lo hemos visto. Pero aquí lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un rigging que nos va a permitir luego modificar o controlar el rigueo a partir de sliders. Voy a hacer una pausa y les voy a enseñar el ejemplo de lo que queremos lograr. Bien, este es un modelo ya terminado de lo que podría ser el pie que queremos construir ahorita. Lo que queremos es que seleccionando un objeto, que sería como un helper, aunque en realidad es un rectángulo modificado y demás, es algo que vamos a ver después, está funcionando como un dummy. Este helper tiene atributos especiales, tiene herramientas especiales que se crearon de manera manual, que entonces me permiten, por ejemplo, hacer que el pie se haga hacia atrás en su talón, se gire hacia adelante y en un punto se gire o se doble pues hacia la punta, ¿sale? También me permite, por ejemplo, hacer el pie hacia un lado, respetando, hacia un lado y hacia otro, respetando el cómo debería de tocar el piso. Me permite, si yo estoy en alguna posición, por ejemplo, aquí en punta, bueno, me permite girar el pie en la punta, o si estoy con el pie apoyándose sobre los dedos, bueno, puede girar sobre los dedos, o si está apoyándose sobre el talón, podría, sí, girar sobre el talón. Entonces, esto al final es una herramienta muy avanzada porque, aunque parece muy sencilla, son 5 controles, pero en realidad son 5 controles que manejan un montón de subobjetos. Voy a aparecer todos los objetos de los que está compuesto esto para que lo vean. Bien, en realidad vean, este rigging en realidad está hecho a partir de muchísimos objetos. Aquí hay de hecho otros huesos que son como si fueran huesos auxiliares que entran y que tienen una lógica inversa de cómo viene la pierna, que viene de arriba hacia abajo, bueno, de aquí van de abajo hacia arriba. Están obviamente ahí los Psyche Goals, hay varios dummies, estos objetos de acá de abajo que de alguna manera controlan la rotación del pie. Tenemos el target de la rodilla, etcétera. Entonces, todos esos objetos, para no tener que ir seleccionarlos, rotarlos y demás, que eso es muy lento, al final vamos a hacer todo que sea controlable por un mismo objeto, que es este, que es el rectángulo 01. Bueno, este no le puse nombre en realidad, pero este es el que al fin y al cabo controla todo el rigueo, ¿sí? Todos los objetos son controlados a partir de este objeto de aquí. Entonces, es lo que vamos a hacer con nuestro rigging que estamos empezando. Entonces voy a pausar el video y me voy a regresar a donde estaba. Bien, lo que vamos a entonces hacer aquí es, primero que nada, vamos a seleccionar nuestros huesos, los que ya tenemos ahorita, no los vamos a necesitar ya, por lo menos dentro de un buen rato ya no los vamos a ocupar. Entonces ahorita, por ejemplo, les voy a ir a poner un material azul, de alguna manera, porque es el color que estábamos usando ahorita, pero les voy a poner un material que sea, te voy a poner otro nombre, huesos azules. Les voy a poner un material que tenga un poco de transparencia, porque vamos a empezar a crear objetos o otros huesos que van a estar dentro de estos objetos, este hueso, entonces de pronto me voy a hacer bolas con esto, ¿no? Y también lo que vamos a hacer es que les vamos a dar freeze, los vamos a congelar. Sin embargo, tenemos ahorita la opción que dice Hide Frozen Objects. Entonces, esto nos va un poco a dificultar porque se nos esconderían. Entonces, voy a quitar esa opción que tenía. Voy a darle clic en Unfreeze All para congelar todos los objetos que tenía. En este momento tenía congelado lo que es la pierna. Voy a dar clic derecho sobre los objetos que ya tengo ahorita este, congelados, perdón, seleccionados, que son los huesos azules. Me voy a ir a Object Properties, le voy a quitar lo de Show Frozen in Gray, les pongo Freeze, los congelo.
Y lo que es la pierna, en realidad esta ya no la voy a congelar, sino que más bien la voy a esconder. Hide Select. Entonces, bueno, ya no puedo seleccionar sin querer los huesos. Lo único que puedo seleccionar en todo caso son los solvers, que es de hecho lo que yo quiero. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a crear huesos eh, que son una especie de huesos auxiliares con los que vamos a poder controlar estos solvers. Vamos a irnos a creación, bones. Aquí los vamos a hacer todavía más pequeñitos para inclusive físicamente diferenciarlos de los originales. En vez de 4 centímetros, no sé, les voy a dar que midan 2 por 2 para que realmente estén más pequeños. Y vamos a empezar entonces a crearlos, ¿sí? El papá en realidad va a estar en el piso. Ahorita lo vamos a tal vez reubicar a donde queremos. Después el siguiente tendría que estar exactamente en el vértice donde están estos objetos de aquí. Ahorita que lo empezamos a hacer van a entender tal vez mejor todos estos procesos. El siguiente tiene que coincidir con el siguiente Ikey Chain, Ikey Gold, perdón, la crucecita. Y el último lo vamos a dejar exactamente en el tobillo, ¿sí? Doy clic derecho y se hace su end bone. Estos los vamos a pintar con un material rojo, rojo intenso, para de una vez diferenciarlos, que no se nos estén confundiendo con nosotros. Vamos a poner el nombre, huesos rojos. Ahí está. Bien. Entonces, bueno, se alcanza a notar bastante los huesos rojos de los azules. Les podemos también poner de pronto fins, ¿no? Le puedo poner, por ejemplo, unos back fins a estos huesitos para que los pueda luego seleccionar de manera más fácil. ¿Vale? Sobre todo estos de aquí que son como los intermedios que están totalmente dentro. Este de pronto no es tanto problema. Bien, y entonces ¿qué vamos a hacer? Los vamos a reubicar para que realmente coincidan con los objetos que yo necesito. Esto lo que yo quiero es, les voy a explicar lo que vamos a necesitar. Lo que yo necesito es que cuando, ay, perdón, ahí está, que cuando yo rote este objeto, este hueso tiene que ser papá de este Ikey Gold, para que entonces cuando se rote, lo mueva, ¿sí? Junto con el hueso y entonces yo pueda empezar a ver que mi pie se hace hacia adelante, ¿sí? Se dobla y se pone digamos que se posa sobre sus dedos, ¿sí? Y luego a su vez, bueno, este hueso de aquí, queremos que cuando se gire, no nomás se lleve a su hijo, que es este hueso, este último hueso que tenemos en la nueva cadena, y que a su vez obviamente se llevara a este Ikey Gold, sino que también se lleve a este Ikey Gold. Por lo tanto, este lo vamos a hacer hijo de este huesito. ¿Sí? Ahorita que lo empecemos a hacer, lo van a entender mejor. Entonces, vamos reubicándolos primero. Tienen que coincidir exactamente con la posición que tiene cada uno de los Ikey Golds. Y este, de hecho, tiene que coincidir perfectamente con lo que sería el talón de nuestra malla. Ahorita lo vamos a tener que aparecer de nuevo. Entonces me voy a Animation, Bone Tools, Bone Edit Mode, ¿sí? Voy a decir que este esté perfectamente en el 0 en Z. Aquí lo voy a poner 0. Ahorita lo vamos a reorientar ese también. Luego, este huesito de aquí, no, este de aquí, ahí está. Sí, lo tengo que reorientar. ¿Dónde lo tengo que poner? Lo tengo que poner que coincide exactamente con este objeto de aquí. Entonces me puedo ir a mi herramienta de alineación, seleccionar el Ikey Go, decirle que quiero en todas las posiciones, en X, Y, Z, de pivote a pivote, y le doy OK. Ahora selecciono este. Se fijaron, casi le atiné a todos, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de que quede perfecto. Entonces le ponemos que quede perfectamente alineado. Y este que sería el end bone, lo mismo. Tenemos que alinearlo con el primer Ikey. Le damos OK. Recuerden que una vez que terminen de modificar la posición de sus objetos hueso, no hay que nada más cerrar esto, sino que hay que quitar el Bone Edit Mode, ¿sí? Este modo de editar no hay que tenerlo todo el tiempo, ¿no? Solamente cuando se necesita, luego me puede generar problemas. Entonces, en este caso, bueno, voy a irme a Display, voy a decir que me muestre los objetos que tengo escondidos ahorita, el modelo completo lo voy a desesconder, para entonces mi primer hueso reubicarlo y ponerlo exactamente en donde podría ser el talón, ¿no? A partir de ahí va a empezar a rodar mi objeto. Y entonces ya quito el modo de edición de objetos, vuelvo a esconder mi pie y ya tengo mis objetos.
Bien, ahora vamos a empezar a hacer el parentesco de todos estos objetos. Vamos a decir que entonces este iKeyGoal, que es el del tobillo, quiero que sea hijo del último hueso de la nueva cadena, para que entonces se mueva junto con él. Y recuerden que para vincular objetos, bueno, vamos a ir a los botoncitos que están al lado del deshacer y del rehacer. Hay un botón que tiene dos cajitas con una cadenita roja y el otro es para desvincular objetos que tienen la cadenita rota. Selecciono obviamente el primero. Siempre recuerden que se da clic sobre el hijo, se arrastra el mouse, ¿sí? Sin soltar el botón del mouse, y entonces se suelta sobre el que sería el padre, ¿sale? Entonces ahora, bueno, selecciono el padre y voy a darme cuenta que ya empieza a hacer lo que yo quería, ¿sí? Si yo lo giro hacia adelante, mi iKeyGoal se mueve y por lo tanto también mi pie. Bien. Seguimos, ahora vamos a hacer que este iKeyGoal, que es el del pie, lo vamos a hacer hijo de este hueso. Entonces ahora cuando lo rotemos, vamos a poder rotar ahora todo el pie, ¿sí? Entonces ya vamos resolviendo mejor nuestro rigging. Y este último Aiki, que es el de la punta, lo vamos a hacer hijo del primer hueso de la nueva cadena. De manera que entonces cuando yo roto este hueso de acá, mi pie perfectamente se hace en punta, ¿sale? Aquí pronto se ve raro que tal vez este hueso, este end bone de la pierna, que es como el talón, salga, ¿no? Pero no nos preocupemos, de todas maneras ese hueso no va a afectar a la malla, en su momento vamos a hacer que no la afecte, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos la primer parte de nuestro rigging. Esto, digamos que va bien, ¿sale? ¿Qué sigue? Tenemos que ahora hacer que nuestro pie pueda girar de lado, ¿sí? Que pueda rotar de lado. Pero antes de eso, vamos a hacer una cosa bien importante, que es modificar este iKeyGoal, que es el iKeyGoal del talón, para que podamos mover nuestra rodilla. Me explico. Seleccionamos el iKeyGoal del talón, que es el primero que hicimos. Nos vamos a ir a las propiedades de ese iKeyGoal que están en Motion. Recuerden que este objeto, que es un objeto de animación, ¿sí? De cinemática inversa, sus propiedades no están en la zona de modificar, sino que están en Motion. Y ahí hay una propiedad eh, más para arriba, aquí está, iKeySolver Properties, hay un rollout, y hay una propiedad que se llama Swivel Angle, ¿sí? Esa propiedad lo que hace es que hace que los objetos que están en esa solución de iKey giren hacia un lado y hacia otro, ¿no? Lo que hace es como girar ese plano. Entonces, ¿qué voy a hacer? En vez de que tenga un valor numérico, lo que voy a hacer es que le voy a poner un objeto al cual miren todo el tiempo, un target, y entonces moviendo al target se movería la rodilla o se giraría la rodilla. Me voy otra vez a mi vista lateral, me voy a creación, voy a ir a helpers, voy a seleccionar el objeto dummy, que ya lo conocemos, y entonces voy a crear un pequeñito dummy que se va a llamar D, porque estamos en la parte derecha del cuerpo, guión bajo, target, rodilla. Y entonces me regreso a mi vista de perspectiva, vuelvo a seleccionar el iKeyGoal, me voy a sus propiedades y en vez de, insisto, que esta propiedad sea numérica, voy a decir que la propiedad sea con un target, pick target. Aquí dice que no hay ninguno, pues le doy clic, se pone en amarillo, selecciono mi nuevo target, de hecho ahí aparece el nombre de target rodilla. Y ahora si lo selecciono me voy a dar cuenta que si lo muevo en X, ¿sí? Mi rodilla siempre ve hacia él, ¿vale? Ahora, si lo muevo tanto en Z como en Y, no pasa nada, porque en realidad se encuentra en el mismo plano, ¿sale? Entonces aquí el cambio solamente lo vamos a ver cuando movamos hacia un lado y hacia otro en X. Y aquí algo bien importante, cuando ustedes estén checando su rigging, que esté funcionando y que hayan hecho las cosas bien, cada que muevan algo pongan control Z para que de nuevo todos los objetos estén en la posición original. Es muy común que de pronto mueven un objeto para ver si está bien y así lo dejan y luego el pie está todo torcido y es una verdadera locura después modificar eso, ¿no? O arreglarlo. Bien. Entonces, hasta aquí vamos a llegar con este video. En el siguiente video vamos a continuar con el review.